Efesios 5, versículos 3 al 6. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A pedir, por favor, inclinan sus rostros, cierran sus ojos, vayamos delante de nuestro Dios Padre en oración. Señor, sé con nosotros este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Pido, Señor, que tú prepares mentes, corazones para recibir de ti, Señor. Padre, que el día de hoy veamos verdades, Señor, importantes para nuestras vidas, Señor, que nos ayuden a vivir de una manera casta, pura, Señor, en santidad. Ayúdanos, Padre, a ser para ti, Señor, a vivir para ti, a andar, Señor, en tus caminos. Pedimos, Padre Santo, de tu ayuda por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos, Señor, que cualquier cosa que ahí exista, Padre, que tu palabra la trate el día de hoy, que nos ayude, Señor, a vivir piadosamente. Danos entendimiento, Padre. En lo personal te pido, Señor, que yo pueda hablar de una manera entendible, una manera que edifique, nos edifiquemos mutuamente por medio de esta proclamación, Padre, que pueda permanecer fiel a tu palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, como pedimos cada semana, el anhelo, nuestra oración diaria, Padre, es que cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria, nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, el día de hoy entramos en esta sección y vamos a tener un enfoque específicamente en el versículo 3. Hemos leído una sección un poquito más larga porque es un concepto que va junto, pero vamos a ir un poquito más lento como acostumbramos. Entonces estaremos estudiando el versículo 3, Efesios 5, 3. Se los leo una vez más. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Una vez más, vamos a considerar en esta sección lo opuesto que hemos visto al inicio del capítulo 5. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a leer para acordarnos un poco. En Efesios 5, del 1 al 2, leemos lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Vamos a considerar entonces el día de hoy el amor de los unos a los otros y lo contrastaremos con lo que hemos visto, ¿verdad? Que es el amor los unos a los otros con el amor propio. Un amor que es egoísta y que ve por sus propios deseos carnales. Ese es el contraste que estamos haciendo. En el versículo 1 y 2 de Efesios 5 vemos el amor apropiado, el amor que es entre los hermanos del uno al otro, lo que es andar como Dios. Y ahora estamos considerando el amor egoísta. Pasamos de considerar a una vida en sacrificio a Dios, que es olor fragante, a una vida de apeste, de hedor, pestilencia a Dios. Una vez más, les recuerdo, voy a tocar unos temas un poco sensibles, pero busco hacerlo de manera cuidadosa. Versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Vemos el comienzo de una lista que nombra todo aquello de lo cual el cristiano no debe ser partícipe. Incluso tan alejados debemos de estar de estas cosas que Pablo dice que ni siquiera se deben hablar de ellas. Ahora, esto habla en el sentido de hablar de estas cosas de manera a la ligera, de hablar de ellas como si no fueran nada. Estas son cosas que se deben considerar en su contexto correcto con el fin de evitarlas o eliminarlas incluso si es necesario. ¿Verdad? Lo vamos a ir viendo un poco más. Pero bueno, consideremos lo que hoy se nombra, lo que se nos está presentando.
La primera cosa que vemos es la inmoralidad. Esta palabra les sonará muy familiar en el griego. La palabra en el griego de inmoralidad es porneia. De aquí nosotros derivamos la palabra de pornografía. La palabra inmoralidad es referencia, escúchenme bien por favor, a cualquier actividad sexual que exista a las afueras de la sexualidad consagrada al matrimonio, y esto entre un hombre y una mujer. Cualquier cosa que hayan escuchado, que se imaginen, que no quepa en este contexto, se consideraría inmoralidad. Es una desviación de lo que Dios diseñó para el sexo entre un esposo y su esposa, su mujer. Cualquier concepto sexual que no se hace entre una esposa y su marido sería incluido en esta lista de cosas, es considerado inmoralidad. Aclaro, solo entre un marido y una mujer, y su mujer, su esposa. Nadie más incluido, ni siquiera de manera digital, cuestiones que tenemos que decir porque muchas veces nosotros empezamos a tener ciertos conceptos y tratamos de hallar maneras de como decimos en inglés, el esquivar la regla un poco, ¿no? Decimos, no la estoy quebrando, pero la estoy doblando un poco, ¿verdad? Entonces, pero les recuerdo, hermanos, el Señor ha diseñado la intimidad para que sea entre un hombre y una mujer y estos dos casados. Es la única manera que esto es permisible. Nada más fuera de ello es permisible, lo demás es pecado, hermanos. Ahora, este tipo de pecados son bastante complejos. Nosotros típicamente pensamos que estos pecados son de la carne, pero les dejo saber, hermanos, que jamás deben ser separados de la mente y el corazón. Hay personas que dicen, bueno, si no toco, si no llevo a cabo el acto, si no participo en ello, estoy bien. Sin embargo, la palabra nos deja saber que lo que ocurre en la mente y el corazón también es incluido en la inmoralidad. Si ustedes se recuerdan, nuestro Señor Jesús presenta el concepto del adulterio del corazón en Mateo 5. No está ahí citado, pero les recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dice, has escuchado, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que desee a una mujer, que es adulterio del corazón, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ahora, antes de que las hermanas digan, no, pero eso le está hablando a los hombres, les dejo saber que simplemente es un principio generalizado. Esto aplica a todo ser humano. El desear cosas que no nos corresponden en cuestiones de intimidad es pecado en contra de Dios. Esto entonces abarca una vez más todo lo que se llama la inmoralidad. Ahora, otro detalle que hace este tipo de pecados bastante complejos es contra quien se peca. El pecar sexualmente, hermanos, es pecar absolutamente en contra de Dios. Tal vez hasta ahí llegamos, he pecado en contra de Dios, pero también es pecar en contra de la persona o personas involucradas. Pero el último detalle que muchas veces se nos olvida y que no consideramos es de que es también pecar en contra de uno mismo. En 1 Corintios 6, 15 al 18, se los leo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Noten aquí, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y aquí estamos hablando cuando vemos la palabra inmoralidad, cuando vemos la palabra adulterio, cuando vemos la palabra fornicación, muchas veces se usa de manera intercambiable. Estamos hablando de la inmoralidad sexual. Hermanos, hay seriedad en estas cuestiones.
Y acuérdense que estamos en un contexto donde Pablo está hablando que nosotros no tenemos nada que ver con ello. Esas son cuestiones que nosotros no debemos de estar pensando, no debemos de estar entreteniendo en nuestras mentes, ni mucho menos participando en ellas, hermanos. Pero noten que la seriedad de esto viene cuando Pablo dice que ni siquiera se deben de hablar de estas cosas, tengamos eso en mente. Hermano, lo triste de estas cuestiones es de que no somos conscientes de todo el daño que estas cosas causan. Vivimos en una sociedad tan sexualizada que mucho de este pecado se convierte en algo normal. Todo lo que escuchamos, lo que vemos, está saturado con esta sexualización, con ese propósito. Les recuerdo que lo único que Satanás busca es destruirnos y destruir todo lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Todo lo bueno busca corromperlo para nuestra destrucción. La fornicación, el adulterio no nos traen nada bueno. Les dejo saber, con el corazón en la mano, no hay persona ni pareja con la que yo he tratado estas cuestiones que no han sufrido mucho. No existen. Es daño, muchas veces que se piensa irreparable. Y yo argumentaría que sin la ayuda y misericordia de Dios lo es. Varios sufrirán consecuencias, largos días, si no es que será el resto de sus días. Hermanos, hay un lado muy oscuro a estos placeres. Lo único que pasa en estas cosas es de que uno ve hacia atrás y solo ve destrucción. Destrucción entre familias, de parejas, entre hijos. Que nos quede claro esto, hermanos. El cristiano debe ser de conducta casta, pureza moral y sexual en obediencia completa a Cristo Jesús. A los jóvenes que nos acompañan, por favor, escuchen. El mundo se va a burlar porque te guardas para la pareja que Dios te ha reservado para ti. Te presionará a que hagas las cosas como ellos las hacen, pero no caigas en esa trampa, sino que más bien todos busquemos ser sacrificio de olor fragante a Dios. ¿Y qué es esto? Guardarnos, cuidarnos, que como comunidad estemos al pendiente los unos de los otros. Hermanos, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es la solución a todo esto? La Biblia incluso nos habla de estos temas. No se me vayan a escandalizar. La Biblia habla mucho acerca de la sexualidad, incluso la sexualidad sana y la sexualidad bíblica. Les leo unos ejemplos en 1 Corintios 7, 2 al 5. Noten, la iglesia en Corinto teniendo los mismos problemas de estas cuestiones. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarnos a la oración, volved después a juntaros. A fin, noten aquí, de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Ahora les explico rápidamente, versión G, ¿verdad? Hermanos, en un matrimonio la idea es de que se disfrute el uno al otro. El Señor ha diseñado estas cuestiones para esa unión. Cuando hablamos de la unión de una carne, en sí habla de la cuestión de la sexualidad, de estar en unión el uno con el otro. Pero noten que Pablo está escribiendo estas cosas a una iglesia. Acuérdense que esta iglesia le ha escrito porque están teniendo muchos problemas y él está respondiendo por medio de estas cartas.
Y les dice, por las cuestiones de la inmoralidad, porque andaban hermanos haciendo cosas y deshaciendo, hermanos y hermanas, les dice, por estas cuestiones, porque no agarran la onda, dice que cada uno tenga su propio, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio esposo. Y por esas mismas cuestiones dice, únanse lo más que se pueda. Y hermanos, estamos hablando de intimidad, que es algo que debe a continuo ocurrir. Y noten lo que él dice, que la razón por la cual nos unimos, porque tal vez nosotros tenemos la tendencia de que queremos, y no quiero que no sea algo romántico, pero muchas veces por hacerlo tan romántico nos olvidamos que hay ciertos propósitos, y uno de ellos es para prevenir la tentación que vendrá de Satanás. Todos hacemos burla y hablamos en esas cuestiones, se ven en el mundo de la privación de estas cosas, y la Biblia incluso dice, no se priven el uno al otro. Es literalmente la solución a estas cuestiones para que Satanás no venga y tiente por aquellos que no traen dominio propio. Proverbios 5. Noten el lenguaje. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia para que guardéis la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Noten el versículo 4, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Noten, está hablando de sabiduría, de inteligencia, de ser prudentes. ¿Y qué es la advertencia en contra de la mujer extraña? La mujer que no te pertenece, la mujer que no es tuya. Y viceversa, es aquel hombre que no te pertenece, el hombre que no es tuyo. Versículo 7, ahora pues, hijos míos, escuchadme, y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que te des tu vigor a otros y a tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Versículo 15, noten hermanos, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles? 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Porque has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades serán presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Podríamos hacer simplemente el día de hoy el sermón de Proverbios 5 porque habla de todo lo que estoy hablando. Noten el lenguaje, de sus propias iniquidades será presa el impío. Habla de algo continuo, habla de algo que es difícil romper, habla de algo que te atrapa. Noten, en los lazos de su pecado quedará atrapado y morirá por falta de instrucción. ¿Por qué? Por no hacer caso, por no llevar a cabo una vida prudente, una vida casta, una vida al orden de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude en estas cosas. Y les ruego que con todas nuestras fuerzas luchemos por ser de olor fragante a Dios. Continuemos, note la siguiente palabra, habla de impureza. Acatharsia. Acatharsia es la palabra. Es un término que denota una condición de suciedad, falta de pureza, falta de santidad, tanto física como moral y espiritual. En sí habla de cosas que no son aceptables o puras según la ley mosaica. Habla de actos que violan la ley moral de Dios. Figurativamente hablando, hermanos, esta palabra coloca a la persona en un estado de impureza. Incluso el uso en el Nuevo Testamento típicamente va al par del pecado sexual.
La idea es de que el cometer el pecado sexual te hace impuro. El uso, aquí vemos el ejemplo en Romanos 1:24. Dice, por consiguiente Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es un estado de pestilencia todo esto. Una vez más, hermanos, la realidad del cristiano es de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ya no somos impuros. Noten lo que dice 1 de Juan 1:6-7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí el punto es de que el que ha sido lavado no debe andar como si no debe andar como el impuro. La sangre de Cristo nos ha lavado por completo de todo a todo. Es imposible volvernos a ser partícipes de la impureza posicionalmente delante de Dios. El cristiano ya no es impuro. El cristiano no es impuro, el cristiano no puede llegar a ser impuro. Entonces el llamado de Pablo es: no hagas las cosas que te hacen andar en impureza. Posicionalmente delante de Dios, hermanos, quiero aclarar, somos salvos. No hay condenación alguna que resta. El argumento entonces de Pablo es: entonces no andes como si no. No andes en tu estado de antes, no andes en la impureza y en las cosas que hacías antes. Eso ya no es digno de tu llamado. Eso ya no es digno de ser hijo de Dios. Eso ya no es andar como hijo de Dios. Ese es el llamado, hermanos. Les he mencionado varias veces que no solo es de que el cristiano no puede, todo podemos. La idea es de que no debemos. Debemos andar según Dios requiere de nosotros. Pablo dice: ya no anden igual. En vez que seamos olor fragante. Acuérdense que este es el contexto en el que nos encontramos, que hagamos todo aquello que agrada a Dios. Continuemos, vemos la palabra avaricia. Pleonexia. La palabra significa el tener más, pero habla en sí de un deseo insaciable por cosas que no tenemos y que muchas veces no nos pertenecen. También tiene connotaciones de entregarse a ambiciones y deseos que van en contra de la ley de Dios. John Eadie, un teólogo escocés del siglo XIX, dice lo siguiente acerca de esta palabra. Dice: es un flagelo terrible. Sabe Cupido, como lo llama el satírico en latín. Es más y más. Como denota la palabra, se puede poseer más, pero aún se desea más, sin límite ni terminación. Es codicia y ambición, amor invencible por la propiciación, lujuria morbosa de adquisición, que conlleva en sí mismo una violación de casi todos los preceptos del Decálogo, los 10 mandamientos. Hermanos, entonces pensemos en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Incluye esa codicia, pero también incluye todo lo que deseas a morir. Es idolatrar objeto o recursos con el fin mayor, como el fin mayor de tu vida. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es querer tener algo, ya sea dinero, casa, cualquier cosa, y no estar satisfecho con ello, sino anhelar más y más y más y más. Seamos honestos, hermanos, así somos como seres humanos y somos llamados a no vivir así. Lo he mencionado, lo volveré a mencionar. Tal vez estamos aquí en San Diego y estamos rentando. ¿Y qué es nuestra oración a Dios? Señor, dame una casa. El Señor provee la casa. ¿Y qué es nuestra oración? Esta está muy chica. Danos una casa más grande. Y si el Señor bendice, tenemos la casa más grande. ¿Y qué queremos después? Una más grande y más grande. Ahora, el peligro aquí es tener un anhelo insaciable. La avaricia es hacer cualquier cosa por obtener cualquier cosa que se anhela. Y muchas veces cuando hablamos de esto, significa, en inglés decimos, es pisotear a las demás personas para seguir usándolos como escalones, ¿no? Es la idea. A todo ello somos llamados, hermanos, a alejarnos. No hay nada de malo con ser personas ambiciosas sanamente, con anhelar más cosas, no hay nada de malo, no me malinterpreten. El problema ocurre cuando se vuelve pecaminoso. ¿Y cuándo es cuando se vuelve pecaminoso? Cuando es lo único que anhelas.
cuando es lo único por lo cual estás trabajando. Ya no te importa ninguna otra cosa más que tú llegar a tus metas. Se me hace bastante interesante por la que la cultura, y espero si lo entiendan, y si no, pues pongámonos alerta. La cultura que estoy viendo, que está surgiendo detrás de nosotros, es una cultura que ha hecho noble la idea de autorrealizarte y cumplir todos tus sueños. Ahora, se escucha muy noble, se escucha muy lindo eso, pero ¿a qué conlleva? ¿Qué es lo que estamos viendo que es el resultado? De que nadie más importa, solo tus deseos. Nada más importa, solo lo que tú quieres. Incluso tú tienes el derecho de tener todo lo que tú quieras a costo de lo que sea. Ahora, no se van a decir las cosas de esa manera, pero eso es lo que se está viendo. Y no creo que sea nomás esa generación la que sufre de ello. Creo que todos venimos, en nuestra generación tenemos algunos conceptos o cosas que se han aceptado de estas cosas, pero la Biblia nos llama a ser diferentes. El objeto que anhelas no debe convertirse en tu ídolo. Note cómo lo menciona Pablo en Colosenses 3:5. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Ahí lo vemos en la Biblia, la avaricia es idolatría. En la avaricia hay dos formas de pecar. Es el deseo de tener más y más y no estar saciado, lo cual vemos en nombre de idolatría. Pero también es el deseo de tener más y más de lo que no te pertenece, lo que no es tuyo. Hermanos, escúchenme por favor, el cristiano es llamado a estar contento con lo que tiene y estar satisfecho de que tenemos a Dios. Hermanos, tener a Cristo es tenerlo todo. De esto debemos estar convencidos, hermanos. Es importante que esto sea algo que está grabado en nuestro corazón, porque en nuestra carne tendremos la tendencia a anhelar más cosas, a querer más. Mira, allá está más verde el zacate y yo lo quiero más verde. Esa casa está más grande y yo la quiero más grande. Hermanos, ¿quieren saber cómo nos podemos autoanalizar si en nosotros existe avaricia? Porque tal vez digamos, no, pero pues yo no anhelo las cosas. Les dejo saber, es simple. ¿Qué sientes cuando llega un hermano con un carro que el Señor le ha bendecido nuevo? ¿Qué ocurre en tu corazón? Pues es lo típico. La envidia, ¿verdad? En veces nos sobrelleva. Y uno dice, no, pastor, yo no. Pero noten lo que pasa. Nos podemos gozar con ellos. Ya, gloria a Dios, el Señor ha bendecido. O decir, un día yo voy a tener uno. Y uno diría, pues eso es un anhelo noble, es una ambición noble, pero ¿de dónde deriva? De que alguien tiene algo que tú no tienes y lo anhelas. Y eso sin cuidado nos lleva a la avaricia. El momento que esa envidia la tratamos de esconder con una, no sé la palabra, aquí ya me ganó lo pocho, pero el felicitarlos de manera hipócrita, porque es lo correcto, porque sabemos que es lo, mira qué bien. Y adentro en el corazón todo el sentimiento que tratamos de esconder. Lo hacemos, hermanos. Tengamos cuidado de estas cosas, porque son las cosas que conllevan a todo ello. Al ver al hermano como el medio por el cual llegaremos a nuestro fin mayor, a nuestra ganancia propia. Y sin embargo, ¿a qué nos llama la Biblia? A proveer los unos por los otros. Noten lo que dice Efesios 1:13-14. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con algunas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice con toda. Y literalmente es con toda. Hermanos, lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. Este versículo forma parte de aquellos que leemos y nomás los sobreleemos. Pero literalmente la verdad que Pablo está exponiendo, y quiero que me escuchen, hermanos, la verdad que Pablo aquí está exponiendo es de que todo lo que es posible tener, espiritualmente hablando, ya es tuyo y mío si estamos en Cristo. Dicen amén, pero ¿cómo vivimos? Anhelando más cosas, satisfaciéndonos con las cosas del mundo. Sin embargo, Pablo dice,
Toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús. Y el resto de la carta es literalmente el punto de Pablo es de que lo entendamos. Todo lo que el Señor nos ha dado y estar satisfechos en ello. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, quiero ser claro. Pedro, si no me equivoco, es el capítulo 3. Pedro, hablando absolutamente de todo lo que aquí existe en esta tierra, dice: será consumado en fuego. Ese carro del año que anhelas, esa casa gigantesca con 20 recámaras y 30 baños, polvo el día del Señor. De nada importa. ¿Qué resta? ¿Qué es lo que queda? La herencia con Cristo. Poseer a Cristo, que tenemos a Dios, que Él es nuestra porción, que en Cristo lo tenemos todos, hermanos. Que estemos satisfechos en Cristo. Regresemos al versículo, ya vamos muy para allá. Pablo dice que estas tres cosas, inmoralidad, impureza y avaricia, dice, ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Una vez más, la idea es que son tan malas estas cosas y deben de estar tan separadas del cristiano que ni siquiera se deben de hablar. Y de nuevo, lo repito, estamos hablando de simplemente hablar a la ligera, de no considerar lo maligno que son. Uno puede hablar de ellas como si fueran cosas que no consideramos graves. Esa es la advertencia. Hermanos, cuando se toleran ciertos aspectos del pecado, ciertos pecados, estos pierden para nosotros su seriedad. Hay un callo que se forma en nosotros que permite verlos mínimo con aceptación. Pero no es así. La realidad es de que el pecado es serio, es mortal siempre. El confundido es uno. ¿A qué me refiero? No solo porque nosotros hemos aprendido a aceptar y tolerar cierto pecado significa que ha perdido su seriedad delante de Dios. El pecado delante de Dios, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, capten esto conmigo, por favor, le llevó a crear el infierno. El infierno existe, ese lugar de tormento, ese lugar tan horrible que consideramos existe por cuestiones del pecado. El pecado es la fuente de ello. El pecado llevó a que el Hijo de Dios se encarnara y entregara su vida para eliminar
todo a lo que nos llevaba el pecado. El Hijo de Dios en su carne viene y muere por consecuencias de nuestro pecado. El Santo de días, el que ha vivido por toda la eternidad, el que no ha conocido pecado alguno, tuvo que venir y hacerse pecado por nosotros, para que solo así recibiéramos su justicia. Jamás tratemos el pecado como cualquier cosa ligera. Una vez más, lo que aquí vemos no es una prohibición a considerarlas o hablar del tema, sino verlas como el mal que verdaderamente son. No permitamos que hablemos del pecado como cualquier cosa. El lenguaje simplemente comunica que el cristiano debe de estar lo más lejos posible de estas cosas, tanto que ni siquiera se entretienen en nuestro hablar. Hermanos, la advertencia que hoy vemos es una que vemos en toda la Biblia. Primera de Pedro 2:11: Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Noten el lenguaje que se implementa en estas cuestiones. Primera de Tesalonicenses 4:3-6: Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Noten aquí, hermanos, esto es muy importante. Versículo 6 dice: que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Ese versículo es bastante interesante. Aquí se me van a tal vez molestar nuestras hermanas que adoptan el feminismo, espero que no, pero entiendan. Aquí Pablo le está diciendo a los hombres: no pequen en contra de sus hermanos. ¿A qué se refiere? El hombre que toma a la mujer de otra está pecando en contra de ese hombre. El hombre que toca a una doncella, a una virgen, a una hija, está ¿qué? Defraudando a ese padre. Ese es el concepto. Dice que nadie defraude a su hermano en estas cosas. ¿En qué? En la inmoralidad sexual. Una vez más, no solo eres tú que es afectado, sino hay varias personas que se afectan en estas cosas. Y Pablo le dice a los tesalonicenses: el vengador de todo esto es Dios. O sea, no lo hagan, no participen en ello. La palabra de Dios es bastante clara, que de todo esto debemos abstenernos. Y espero quede claro que debe ser con todas nuestras fuerzas. La solución a todo lo que vemos en esta sección, todo lo que vamos a ver, incluso el resto de estos versículos cuando lo sigamos estudiando, la solución la vemos en Gálatas 5:16. Pablo le dice a la iglesia en Galacia: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andar por el Espíritu es estar saturados por su palabra, tomar cuidado de las advertencias que ahí encontramos, hacer todo lo que se nos pide en ella y convencernos de sus verdades que ahí son reveladas a nosotros. Hermanos, muy probable la tentación vendrá por la corrupción de nuestra carne, pero mi anhelo es de que luchemos con la ayuda de Dios y los hermanos para vencer. Y aquí les pido que me escuchen, por favor. Tenemos una tendencia, específicamente como hispanos, de estar convencidos de que nosotros podemos encontrar el pecado solos. No es cierto. Ya dejen esa idea. No pueden solos. No pueden solos. ¿Y cómo es de que pensamos que estamos solos? Les digo lo que pasa. No, pues con la ayuda de Dios voy a vencer. Con la ayuda de Dios voy a vencer. Con la ayuda de Dios voy a vencer. Con la ayuda de Dios. Aunque eso es cierto, no he visto que ocurra. El Señor ha diseñado la iglesia para esto mismo. A continuo hay un llamado a toda la iglesia: cuídense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. El llamado es a continuo de que entre uno al otro estemos. Hey, ¿cómo andas? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a un hermano: ¿cómo andas en esta área? ¿Qué han visto tus ojos que no deben ver? A una hermana, ¿cómo andas? ¿Qué has anhelado en tu corazón que no debes anhelar? Noten que el momento que hablo de estas cosas, inmediatamente ¿qué pasa? ¿Sabes que no hago esas preguntas? No hablamos de estas cosas. ¿Por qué?
porque nos hemos convencido de que podemos. Dios quiera que no, pero siguen así y terminan en mi oficina. Ayudémonos, hermanos. Ya esto, están los niños con nosotros, pero no somos niños. Estas son cuestiones de adultos, de cristianos maduros. Si estás batallando con estas cosas, por favor, habla. Habla. Mejor es la vergüenza que vas a pasar. No te voy a mentir, no es de que no es vergonzoso. Mejor es esa vergüenza que vas a pasar en confesar tu pecado a lo que puede convertirse por no decir nada. Hablar, hermano, estoy batallando en esto. Hermano, estoy batallando en aquello. Hermana, mira, ha pasado esto. Mira, he visto esto. Mira, ha pasado aquello. Ayudémonos, hermanos. Claro, la ayuda de Dios, pero es por medio de los hermanos que Dios nos ayuda. Es por eso ya quede claro la importancia de la iglesia, del confesarnos nuestros pecados los unos a los otros, como dice Santiago. Es para esto mismo, el cuidarnos, el asegurarnos de que nuestro hermano va a terminar esta carrera. Tal vez hay personas el día de hoy habiendo fallado en estas cosas. La triste realidad es que estos pecados plagan a muchos. Pero necesitamos lidiar con ellos, buscar la ayuda necesaria. Muchas veces están pasando estas cosas. El domingo podemos llegar y pintar un rostro de santidad, pintar un rostro de que todo va bien, pero no son así las cosas. La impureza gana. Nos sentimos culpables, sucios, pero en Cristo hay perdón. En Cristo hemos sido lavados. Si te has sentido de esa manera, si has dejado que el peso de estas acciones y sus consecuencias carguen mucho sobre ti, solo quiero leerles Apocalipsis 7, del 9 al 17. Les recuerdo, Juan está en una visión, está viendo las cuestiones del cielo. Versículo 9. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí después tratamos eso en nuestros estudios de la escatología para ver cómo cabe en lo que ustedes sostienen. Por eso también delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Querido cristiano, en Cristo eres limpio completamente.
Tu pasado no te identifica más. Si en tu presente hay fallas. El llamado el día de hoy es dejar todo esto y volverte a Cristo, el esposo fiel de su iglesia. Arrepiéntete, deja tu pecado, goza de la gracia y misericordia que hay en Dios. Porque este pecado solo lleva a muerte. Hermanos, el Señor sea bendito y que su iglesia sea santa e inmaculada.